Con la llegada de este nuevo año llega también en paralelo una nueva etapa de la Convención Constitucional. Tienen que elegir su directiva, nueva mesa directiva las próximas horas, pero no solo eso, ya comienzan a entrar en tierra derecha la redacción de los textos, las votaciones de las normas. ¿Qué esperamos para esta nueva etapa? Vamos a estar conversando de eso junto a Jaime Arancibia, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está? Muy buenos días, feliz año. Buenos días, Bárbara, igualmente, muy feliz año para ti. Bueno, viene esta nueva etapa, pero antes sería una buena idea dar una mirada, lo que llevan hasta ahora, cuál es su balance del trabajo de la convención en lo que ha sido su primera mitad de funcionamiento. Ujú. Eh, yo diría que en los aspectos positivos del funcionamiento de la convención ha sido que se han ceñido al cronograma previsto, da la impresión de que efectivamente van a terminar dentro del tiempo que la Constitución le exigía, desafío que no menor, como se suele decir, porque había que poner de acuerdo a un sinnúmero de personas que no se conocían antes, no tenían tampoco la práctica propia del trabajo parlamentario. Entonces, como punto positivo de la convención ha sido que efectivamente han hecho el trabajo necesario para poder sacar adelante su tarea, eh, también considerando un punto interesante que es con un amplio grado de participación también de la sociedad civil. Y mirando en ese mismo sentido, las complicaciones, las dificultades, ¿ya están subsanadas? ¿Podemos seguir teniendo algún problema hacia adelante o no? Pensando más que nada en los tonos, en cómo han tratado de incluir todas las visiones y no solo algunas, que han sido algunas de las críticas que han llegado, por ejemplo, en los momentos de definir la audiencia, a quienes pueden recibir y a quienes no. Sí, naturalmente no se puede recibir a todo el mundo, hay que priorizar. Y naturalmente las personas que no se sienten priorizadas van a considerar que podrían haber tenido una mayor participación. En ese caso yo creo que habría sido más proclive a aceptar exposiciones más que de personas individuales, de representantes de grupos o asociaciones de la sociedad civil, que de alguna manera son más representativos. Y claro, hasta ahora ha sido simplemente oír, oír, pero ya ahora entramos en el terreno de las definiciones y eso me parece que augura un mayor escenario de discusión entre los propios miembros de la convención. Si tuviera que sugerir algo, yo lo que echo de menos de cara al futuro es que me parece que la participación ciudadana no solamente tendría que haber sido al momento de escuchar ideas, sino que también a la hora de escuchar la opinión de la sociedad civil con respecto a los textos que se vayan acordando. Por razones de reglamento y por lo que tuve oportunidad de conversar con algunos convencionales, esa instancia no está prevista. No digo que sean citados para ser oídos como ya fue, sino que normalmente en la experiencia comparada, cuando se trata de textos normativos muy importantes para la sociedad, lo que se hace es ponerlo a disposición del público a través de una plataforma virtual para poder oír comentarios y sugerencias, algunas más de fondo, otras más de forma, porque lo que no queremos es que la Constitución quede más allá de las discusiones de fondo mal redactadas. Y hasta ahora yo he visto un par de casos de propuestas de texto que no tienen buena redacción. Una cosa que quizás se ve o parece menor, pero en realidad no lo es, no solo por un tema de redacción, sino también por los alcances, cuánto se entiende o no, cuánto queda la interpretación libre, por ejemplo, de quien tenga que aplicarla después. Así es, así es. Mirando lo que viene en las próximas horas, tienen que elegir una nueva mesa directiva. ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el rol de la mesa que tenemos actualmente? ¿Cuál cree que es el perfil de la que deberían elegir? Más allá de los nombres, pero ¿cuál es el perfil, el rol que va a tener? Sí, yo diría que el perfil, lo primero es que asegure que dé garantías de un buen funcionamiento del órgano de acuerdo a su tarea. Y eso supone una persona con un perfil de ecuanimidad, de capacidad de oír y ponderar las distintas visiones de todos, y también con mucha capacidad de gestión, porque no es lo mismo estar opinando desde la bancada a estar encargada de sacar adelante una tarea así de importante y dentro de los plazos previstos. No, o sea, más allá del conocimiento técnico, que sea experto o no, temas constitucionales, acá se necesitan las habilidades personales, que sea un articulador, que pueda generar puentes entre los distintos sectores, que sea capaz de llevar una agenda bien ejecutiva. Va a tener que tener un carácter quizá distinto al que hemos visto hasta ahora en la otra mesa. Así es, sobre todo un gestor que sea capaz de, con habilidades también blandas, de sacar adelante esta tarea. Ahora, yo no menospreciaría el aporte técnico, pero no a nivel de mesa directiva.
Yo insisto en la idea de que va a ser necesario revisar bien la redacción del articulado y para eso, bueno, la recomendación viene muy de cerca, pero yo creo que llegó la hora de los abogados, por así decirlo. Porque es cierto, los abogados no somos lo suficientemente representativos como para elaborar una constitución, pero si hay una técnica que dominamos es precisamente la de redacción del articulado. Y por lo tanto, en ese caso, yo estaría muy pendiente de poder confiar esa redacción, una vez que ya estén los consensos dados, a los técnicos. Bueno, así como usted menciona, y tuvimos una comisión de reglamento en la que sí participaron, por lo menos de los convencionales, todos los más expertos, los que tienen trayectoria en derecho constitucional. Una cosa que no se ha conversado hasta ahora, pero que la mencionaba en una entrevista con nosotros hace unos días en la convencional Amaya Alves, es el rol que va a tener la comisión de armonización, que justamente va a ser lo que usted dice, no solo ver que todos los textos sean coherentes entre sí, porque se van a votar en distintas comisiones, sino que también que quede bien redactado, armónico, que sea un texto coherente. Ahí sí se van a necesitar los abogados. Espero que sí. Yo tenía esperanza también en la Secretaría Técnica de la Convención, pero resulta que al mirar la composición me parece que hay un solo abogado de mucho prestigio, y yo tenía la impresión de que la Comisión de Armonización era más que nada de conciliar distintos aspectos de la Constitución que podían estar contradictorios. Si además, con presencia de abogados, eso va a asegurar una buena redacción del articulado, bienvenido sea. Eh, Bueno, el simbolismo ha sido muy importante, ya lo veíamos en la primera mesa directiva, el hecho que la presidenta sea mujer, provenga del pueblo mapuche, ha sido muy relevante, ha sido valorado también en el mundo, por lo menos en la etapa de instalación. Si nosotros vemos algunos de los nombres, todavía pareciera que algunos insisten en algo muy simbólico, independiente si es que sean mujeres o de algún pueblo en especial u otra. Eh, ¿Qué esperanza tenemos o no de que esto va a ser así o que se va a buscar un perfil diferente? Fíjese que yo no estoy tan preocupado de la composición de la mesa. Yo sé que para algunos puede ser muy importante y simbólico, pero para mí lo más importante es que el órgano pueda hacer su trabajo de acuerdo a las reglas que se ha fijado, porque a la larga lo que importa es que salga una constitución. La composición de la mesa, los símbolos que se hayan dado durante este proceso van a quedar para la historia, pero lo que más importa ahora es contar con un texto relevante, que sea bello, que sea elegante, eh, que no hay algunas cosas que, siguiendo con ese tipo de reacción, pero piense usted, nosotros hay un dicho que viene de Bernardo de Chartres que dice que somos enanos en hombros de gigantes, y esto se ha repetido a lo largo de la historia. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo nada parte desde cero, sino que nosotros tenemos que ser capaces de construir y mejorar sobre la base de lo que ya hay. Eh, si usted recuerda, me correspondió hacer un trabajo que elaboraba o de alguna manera detectaba el origen histórico de cada una de las normas de la Constitución. Y guste o no guste, la historia constitucional chilena es reformista, no parte desde cero. Ni siquiera aquellos que quisieron ser absolutamente refundadores, como fue el proyecto de 1980, de la Constitución del 80, que no, a diferencia de las constituciones anteriores no habla de reforma, sino que de nueva constitución, tampoco lo fue en la práctica porque muchas de las disposiciones que existen se respetaron. Yo lo que veo ahora es que hay un afán un poco más refundacional que no va de la mano de nuestra historia y sin perjuicio que es necesario introducir reformas a la Constitución o mejoras a la Constitución. Yo, al menos en mi columna en Crónica Constitucional, he estado sugiriendo preceptos para perfeccionar la Constitución. Hay que tener mucho cuidado con ese ánimo refundacional y con reemplazar toda la redacción de la Constitución, porque eso implica también un desconocimiento de la historia previa y de normas que han estado como muy reconocidas por parte de la ciudadanía. Hay que considerar también que la profusión de normas, porque he visto algunas propuestas que tienen muchos artículos, también atenta en contra de la calidad y de la seguridad constitucional. Piense usted que, de acuerdo a estudios de la OECD, mientras más larga la Constitución, más pobre el país y más corrupto. Y por lo tanto, es parte de la elegancia constitucional ser también muy claro en las opciones, pero no caer en un ejercicio que en el fondo termina reemplazando el texto constitucional por la ley. No estamos legislando, sino que estableciendo un orden fundamental. Igual el peso de la realidad en algún momento me imagino que puede caer en el sentido que por mucho que tengan un espíritu de crear algo totalmente nuevo a partir de esta hoja en blanco, es tan complejo, o sea, no es llegar y redactar una constitución, menos para gente que no tiene estudios, no lo digo en forma despectiva, sino por lo difícil, que uno puede verlo y en realidad tener que hacerlo es algo muy distinto. Lo más probable es que tengan que igual partir de la base de los textos que tenemos hacia atrás, mirar qué cosas son razonables o no, probablemente la mayoría de las cosas son razonables o han resultado bien,
y finalmente la realidad sea la que se imponga y se terminen cambiando algunas cosas que, si bien pueden ser muy, muy profundas y significativas, quizá en cuanto a porcentaje no es tanto, no es todo. Sí, yo espero eso, aunque al tenor de algunas de las propuestas que he leído veo un ánimo bastante de cambiar bastante incluso la redacción de normas importantes, quizás con el ánimo que pasa con todos los constituyentes, que es una cosa bastante humana, de decir, mira, ese artículo lo redacté yo, pero yo Aunque diga lo esperaría mismo, que... ¿Cómo? aunque diga lo mismo en el fondo. Aunque diga lo mismo, se refrasea, se conjuga. Lo he visto a propósito del capítulo primero, a propósito del Poder Judicial. Eh, entonces, bueno, yo diría sobriedad constitucional, es un concepto no jurídico, pero se entiende, ¿no? Sobriedad y elegancia constitucional. Hagamos los cambios que realmente importan, pero tratemos de respetar también aquellas normas que forman parte de nuestra tradición, porque sobre ellas también construimos nuestra madurez institucional. Y pasa que también mientras más nueva sea la Constitución, mayor propensión tiene a ser reformada en el futuro. Y la verdad es que tampoco queremos estar reformando a cada rato. Bueno, si miramos en participación de la ciudadanía, además de las instancias de las audiencias que mencionábamos antes, existe la iniciativa popular. Hemos visto cientos que se han ingresado a una plataforma en la que cada uno de nosotros puede ingresar y patrocinar hasta 7 de ellas. Ya hay 2 que alcanzaron las 15.000 firmas necesarias para poder ser discutidas por obligación, no probada, pero al menos sí discutida. Una de ellas promueve el aborto libre, otra el cuidado de los fondos de pensiones, la propiedad de cada persona sobre esos fondos. ¿Qué le parece? ¿Cómo va eso? ¿Cómo podríamos también pensar en las iniciativas que vienen en lo que queda de este mes para poder votar? Sí, me parece que más allá de la opinión sustantiva que uno puedo tener de esos proyectos, me parece que forma todo parte del juego democrático y por lo tanto, en la medida que la ciudadanía se pueda manifestar a través de distintas propuestas que puedan ser discutidas por la convención, me parece que es el lugar donde se tienen que resolver las distintas posturas en paz, ¿no? Y con las garantías que da el debido proceso constitucional. Eh, por eso me parece bien que se pueda generar esa instancia. Mirando justamente lo que viene, nosotros vimos algunas de sus columnas en cuanto a las discusiones más relevantes, qué pasa con los derechos sociales, por ejemplo, qué pasa con el cumplimiento o cómo se puede hacer un debido proceso para todos los bienes públicos, por ejemplo, cómo ve usted esas dificultades que van a ir enfrentando en la convención. Sí, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las expectativas, porque a diferencia de los derechos clásicos que consisten en un no hacer, en un abstenerse de dañar, que es posible garantizarlo a través de los tribunales, los derechos sociales implican necesariamente gasto público. Y por lo tanto, el estándar o calidad de un derecho depende directamente del gasto público que disponga un país. Voy a decirlo en otros términos, no hay ninguna promesa de derechos sociales que la pobreza de un Estado no pueda incumplir. O sea que, por lo tanto, sí o sí, en el caso de los derechos sociales, lo que se vaya a ofrecer tiene que ir de la mano de la real posibilidad del país de poder soportarlo, porque si no queda transformado en una mera declaración, en una aspiración que genera, cuyo incumplimiento podría generar mayor frustración en la población. Y en ese sentido me parece que es necesario consagrarlo, establecer mecanismos quizás de cumplimiento, pero si usted me pregunta a mí en materia de derechos sociales, yo creo que la gran tarea le corresponde al legislador más que al constituyente. Bueno, y ahí el gobierno también va a tener roles relevantes. El gobierno que ganó la elección, por ejemplo, ellos plantean como forma de Estado, forma de gobierno, un Estado mucho más presente, mucho más grande, que tenga que involucrarse de alguna manera en bastante más ámbitos de lo que está actualmente. Eso también trae otros, o sea, no beneficios, otros desafíos, pensando en, bueno, cómo vamos a trabajar con ellos, cómo se van a llenar todos esos cargos, cómo nos aseguramos que sea eficiente, porque mientras más grande es más difícil tener un control efectivo, por ejemplo, del gasto y de las operaciones. Sí, yo no asociaría Estado social de derecho con Estado más grande necesariamente. El modo de satisfacer los bienes básicos de la sociedad que necesitan las personas eh, puede hacerse a través de instancias estatales, pero también a través de instancias privadas subsidiadas o auxiliadas por el Estado. Y en ¿Cree que ese va a haber caso, una tentación muy grande en la convención para asociarlo justamente? Porque una cosa es garantizar el derecho y otra cosa es cómo debe ser el Estado. efectivamente, eh, y por eso yo sí creo que veo una tentación de sustituir a los particulares en un rol que le corresponde
principalmente a ellos también de aportar al bien común. En esto no hay que ser tampoco tan dogmático, depende mucho de las circunstancias, depende un poco de la historia de la institucionalidad chilena en esta materia. Nos hemos caracterizado, por regla general, por un sistema de provisión mixta, estatal y privada, pero hay que tener mucho cuidado con caer en el extremo de lo que podría ser una visión muy liberal de que todo tiene que estar en manos de las particulares y nada del Estado, pero también la visión contraria, de decir que el único modo de entender que los servicios públicos mejor atendidos son los del Estado, porque eso no es así. Y lo mismo en cuanto a la creación de empresas estatales que en el fondo podrían afectar la libre competencia como factor, o la neutralidad competitiva como factor de desarrollo de un país, asfixiando sin quererlo la iniciativa de los particulares, que también es un elemento del bien común. ¿Hay alguna otra materia que le preocupe o que esté mirando con especial atención? Porque ya ahora en estos meses vamos a empezar a ver, tal como decía, para dónde van las líneas, cuáles son las posturas que se van imponiendo con más fuerza. Todavía es muy reciente, pero se va a intensificar en estos próximos meses. Sí, bueno, hay varios temas en los que podríamos conversar, para quizás dejarlo para otra entrevista, porque ahora esto es más genérico. Estoy pensando en poder judicial, estoy pensando en formas de Estado, reformas, en descentralización, etcétera. En el Tribunal Pero Constitucional, por en el Tribunal ejemplo. Constitucional, que tiene que ver con la justicia, y por lo tanto, sí, son todos temas que a mí me preocupan. Eso ya implica un análisis más sustantivo que el procedimental que estamos haciendo ahora a propósito del inicio de la discusión de la convención. Pero si usted me pregunta un punto, fíjese que yo recomendaría a todos los oyentes, los que están viendo esta entrevista, un seminario que se organizó hace 2 o 3 años para celebrar los 40 años de la Constitución Española, en la que intervinieron la mayoría de los líderes de esa reforma. Y fíjese que yo me quedo con la reflexión que hizo Alfonso Guerra, que era el representante del bloque socialista, a propósito de esa constitución. De hecho, da un dato que yo considero muy relevante. Fíjese usted que la Constitución española fue aprobada con más del 90% de los convencionales, ¿Sí? elegidos de todo el espectro político, más del 90%. Luego fue aprobada y ratificada por el Congreso por un porcentaje superior al 90%, Eso y por queremos. la ciudadanía por un porcentaje superior al 90%. Entonces uno dice, ¿qué le puede haber pasado a los españoles que en un 90% aprobaron una constitución que hasta ahora le ha dado estabilidad por más de 40 años? Bueno, la razón la da el propio Alfonso Guerra, que dice que nos reunimos con los líderes de todos los sectores políticos y dijimos lo siguiente: vamos a seguir usando las mega mayorías para imponerle una constitución al otro, que después cuando el otro gane nos revierta y nos imponga una constitución como lo hemos hecho en los últimos 200 años, guerra de por medio, o nos vamos a tratar de poner de acuerdo en mínimos comunes realmente de valor constitucional. Y él dice, por lo tanto, él define la Constitución española actual como un armisticio, como una tregua de sectores políticos históricamente enfrentados, que, más allá de sus aciertos y de sus bemoles, ha logrado darle estabilidad a España en los últimos 40 años. Ese es el mensaje con el que yo quisiera quedarme. Me gustaría que, sin perjuicio de las diferencias notables que pueden tener entre los miembros de la Convención, ojalá triunfe un espíritu de consenso amplio. Nos quedamos entonces con esa experiencia mirando el vaso súper lleno en el fondo. Ojalá tuviéramos unos porcentajes de aprobación como eso. Pues. Jaime, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen año. Igualmente, Bárbara, muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros informándose aquí en emol.com.